Ay, buenos días, bienvenidos nuevamente a los webinars de Emprendedores Nikkei Perú. Estaba consultando con todo el equipo de producción, o sea, con Ronald, qué webinar, qué número de webinar es. La verdad es que creemos que es el 12 o el 13. Eso implica de que han sido varios y que al parecer van a seguir muchos más. El día de hoy tenemos un tema que nos han estado pidiendo porque creemos que ya muchos emprendedores han empezado solos, ¿no? O con familiares muy cercanos, y ahora ya se viene una segunda etapa que es: necesito ayuda, necesito contratar a alguien más. ¿Quién? ¿Cómo? Entonces, todas esas preguntas nos la, o tips para poder resolver estos pequeños problemas, nos lo va a dar Romy Shiroma, con el título de webinar es Tips para empleadores emprendedores, cómo seleccionar tu personal de manera exitosa, que es básico porque eh, finalmente tu personal termina siendo la cara de tu empresa. Si alguien, digamos, contesta mal el teléfono, puede que tu empresa no termine no vendiendo y por ende quebrando. Entonces es muy, muy importante que sepamos cómo contratar al personal. Ahora, ¿por qué llamamos a Romy? ¿Por qué Ronald se encargó de contactar a Romy? Bueno, primero porque tiene 14 años de experiencia en selección, capacitación y desarrollo organizacional, ¿no? Además es entrenadora de talleres de reclutamiento y entrevistas de selección para jefes y especialistas. Es gerente de capacitación y desarrollo en Cana Consultorio SAC. Tiene un MBA y un máster de dirección estratégica del factor humano en la UPC y es licenciada en psicología en la UNIFE. O sea que, de hecho, tiene un montón de experiencia en estos temas que nos van a ser de mucha ayuda. Y bueno, sobre todo, recién he conocido a Romy hace unos minutos y en verdad que me ha quedado súper bien, es súper buena vibra y nada, los dejo con ella. ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? Hola Miguel, muchas gracias por la presentación. En realidad agradecerte a ti, agradecerte a Ronald. En realidad con Ronald nos conocemos hace un tiempito atrás y siempre hemos conversado de ver la posibilidad de poder contribuir de alguna manera con nuestra experiencia y dándoles consejos a algunas personas que les pueda servir para poder desarrollar sus emprendimientos. Yo feliz de poder acompañarlos gracias a las personas que se están conectando con nosotros. Y lo que dices, Miguel, es sumamente importante, ¿no? En realidad, el factor humano, las personas son las que hacen las empresas y depende mucho de ellas el éxito de las mismas, ¿no? Entonces, es bien importante que cuando nosotros empezamos a crecer como empresa al principio, tú haces de todo un poco, ¿no? En realidad tú eres el que hace el producto, el que vende el producto, el que marketea, el que hace las facturas, etcétera, ¿no? El que reparte incluso. Y mientras va avanzando tu negocio, ya vas creciendo también y tienes más demanda y también tienes más clientes, entonces ya el tiempo no te da y no te das abasto, ¿no? Entonces ya surge la necesidad de poder incorporar a tu equipo a alguna persona o algún talento que pueda desarrollar algunas actividades específicas en tu organización y poder seguir avanzando con ella, ¿no? Entonces, en realidad, cuando nosotros pensamos en esta pequeña charla, nosotros justamente habíamos pensado en brindar estas recomendaciones desde nuestra experiencia como reclutadores. Hemos visto diferentes procesos, hemos trabajado con diferentes empresas también de diferentes rubros y la idea es un poquito brindarles algunos tips, algunas recomendaciones para que puedan hacer un proceso exitoso, puedan encontrar al candidato idóneo y también cómo identificar ese candidato idóneo para la posición, ¿no es cierto? Si bien nosotros sabemos de la importancia de contratar un colaborador que se ajuste a nuestra cultura organizacional, que nos represente un poquito y que haga un buen papel, quería sí enfatizar un poquito más acerca de este tema, ¿no? ¿Por qué es importante contratar un buen colaborador, ¿no?
Muchas veces nosotros hemos visto noticias o hemos leído comentarios en las redes sociales acerca de clientes que de repente no han tenido una buena experiencia y es debido a de repente el trato o una actitud negativa de algún colaborador, ¿no? Y esa es una de las posibles contingencias que te puede pasar si es que tú no contratas una persona que tenga las características o que tenga las habilidades requeridas para la posición, ¿no? Esto también trae otro tipo de problemas como retrasos, reprocesos, incluso puede verse perjudicada tu marca porque finalmente el colaborador a veces es el que representa a tu empresa, ¿no? Pérdidas económicas, si es que la persona no se ajusta a la cultura o no se desempeña adecuadamente, tienes que volver a hacer el proceso y pasar otra vez por todo este tema. Entonces trae una serie de contingencias, ¿no? Entonces lo ideal es poder hacer un proceso que puede ser muy sencillo, que puede ser también de un costo mínimo, ¿no? Pero que en realidad sea efectivo y justamente cumpla el objetivo de poder encontrar a esa persona idónea para incorporarla a tu equipo de trabajo, ¿no? Cuando hablamos del tema del proceso de selección, el objetivo más notorio es que tú tienes que lograr seleccionar al mejor candidato para la posición en el menor tiempo y costo posible, ¿correcto? Sin embargo, también hay otro objetivo que es bien importante y que a veces no tomamos en cuenta, que en el proceso de selección nosotros tenemos que generar una experiencia positiva en el candidato. ¿Por qué razones? ¿No? La primera y más importante, creo que cuando tú llevas un proceso de selección de manera profesional, ética, responsable, habla mucho acerca de ti como persona, como empleador, y también refleja lo que tú quieres representar como empresa también, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante. Los candidatos no solamente están pasando por este proceso de selección, sino que de alguna manera también pueden ser futuros clientes de nosotros o también pueden ser referentes de nuestra marca y se llevan una impresión desde el primer contacto con nosotros que puede ser justamente este proceso de selección, ¿no? A nosotros como empresa, bueno, yo formo parte de una empresa hace 6 años, formé una empresa con unos socios, y para contarles acerca de nuestra experiencia, cuando nosotros empezamos a crecer, necesitamos incorporar personal y vimos candidatos para diferentes posiciones. Algunos quedaron como colaboradores, otros no, pero esos candidatos que incluso no pasaron de repente el proceso de selección, después nos empezaron a llamar, nos empezaron a referir, porque justamente se generó una buena impresión desde cómo llevamos el proceso de selección, ¿no? Entonces, también es importante tener en cuenta que ellos son referentes de nuestra marca también, ¿no? Y el tercer aspecto que es importante es que cuando tú llevas un proceso de selección de manera adecuada, profesional, responsable, también es uno de los aspectos que puede motivar a un candidato a aceptar tu propuesta, ¿no? Entonces, de alguna manera le generas un buen impacto y dices, oye, el mismo candidato dice que qué lindo sería trabajar en esta empresa así, ¿no? Porque de alguna manera proyectamos esa buena vibra, esa confianza, ese profesionalismo también, ¿no? Entonces, ahora, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, no? En primera instancia, quería explicarles un poquito acerca de un proceso de selección. Esto no se hace de la noche a la mañana, hay un proceso con etapas, ¿no? Estas etapas pueden estar o no en el proceso, en realidad puede variar de acuerdo a la posición y a la empresa, pero generalmente tenemos estas etapas y por el tiempo que nosotros tenemos vamos a enfocarnos en etapas claves del proceso, como es el establecer el perfil de puesto, que es lo que nosotros necesitamos que esta persona que vamos a contratar haga dentro de la empresa, la convocatoria para poder atraer justamente a los candidatos idóneos para la posición, y qué hacemos en la entrevista, ¿no? O sea, de qué manera nosotros hacemos las preguntas o qué indagamos para saber si es que el colaborador o el candidato en este caso cumple con las características que nosotros necesitamos. Nos vamos a enfocar en esas 3 etapas y les vamos a dar recomendaciones que son muy sencillas, pero que son muy prácticas también y que de alguna manera te ayuda a tener precisión y efectividad en el proceso. ¿Okay? Muy bien.
En primer lugar, hemos dicho que tenemos que establecer el perfil del puesto. ¿Qué es lo que va a hacer esta persona? ¿No? Entonces, debemos definir cuáles van a ser las tareas o las responsabilidades que va a asumir esta persona en este puesto de trabajo. A partir de ello, nosotros es que podemos empezar a determinar cuáles son los aspectos que vamos a poner como requisitos, ¿no? Por ejemplo, qué conocimientos debe tener, qué tipo de experiencia, qué tipo de formación, y nos sirve también de input para poder determinar cuáles son esas características personales, habilidades o actitudes que necesitamos que tenga esa persona para que funcione bien en el puesto de trabajo, ¿correcto? También es importante cuando pensemos en el perfil de puesto establecer las condiciones laborales en que va a trabajar la persona, ¿no? Por ejemplo, qué horario le vamos a establecer, cuál es la remuneración y los beneficios que va a recibir esta persona. Algo que están apreciando mucho las personas en este momento, en este contexto de pandemia, es cuáles son las condiciones en las que va a trabajar. Por ejemplo, si va a hacer un teletrabajo o necesita estar de manera presencial, y qué condiciones les brindamos para que puedan trabajar de manera segura, ¿no? Entonces, hay que pensarlo porque en realidad es lo que van a preguntarte los candidatos y hay que prepararnos para poder responder con precisión a estas interrogantes, porque eso puede ser un factor decisivo para tomar la decisión de entrar o de alguna manera aceptar la propuesta que nosotros les hacemos, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de un puesto como promotor de ventas telefónicas para una empresa comercializadora de artículos de oficina, supongamos que te dedicas a eso, ¿no? Entonces, haces un checklist de las tareas que va a realizar esta persona, es algo bastante sencillo. Por ejemplo, en este caso, hemos detallado que la persona que va a ocupar esta posición debe contactarse telefónicamente con los prospectos, ofrecer los productos de la empresa, responder ante las dudas y consultas, enviar brochures y cotizaciones, realizar seguimiento a las propuestas comerciales, cerrar las ventas y actualizar la base y prospectar nuevos clientes, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a estas funciones, yo voy a determinar qué tipo de experiencia necesita esta persona, qué conocimientos y cuál es la formación que también requiere. Por ejemplo, en este caso, hemos determinado que de repente es deseable los estudios técnicos en administración de empresas, marketing, un poquito para que puedan entender, pero que en realidad nos basta con el tema de secundaria completa, pero sí que tenga experiencia, un año mínimo de experiencia en ventas corporativas de productos tangibles, se va a dirigir a empresas, va a vender empresas, ¿no es cierto? Y hay una diferencia entre vender productos tangibles o intangibles, entonces vamos a seleccionar aquella experiencia que sea más afín a lo que nosotros necesitamos, ¿correcto? Y 6 meses mínimo en ventas telefónicas, ¿no? Porque en realidad también la modalidad de venta telefónica y venta presencial también puede ser diferente, ¿ok? Y en los conocimientos, nosotros lo que hemos colocado es Microsoft Office a nivel básico, en realidad específicamente va a manejar la base de datos en Excel, de repente hace alguna presentación en PPT, y el manejo de Outlook a nivel básico. Eso es lo indispensable de conocimiento para que se pueda desempeñar efectivamente en esta posición, ¿correcto? Ahora, a partir de esto, también nosotros definimos qué características personales debe contar esta persona para desarrollarse efectivamente en el puesto, lo que nosotros llamamos competencias, ¿correcto? Entonces, si voy a tener un vendedor, por ejemplo, será importante de que tenga una comunicación efectiva, ¿no? Que pueda transmitir claramente los beneficios del producto, que pueda resolver dudas y consultas, que sea preciso para poder responder, ¿correcto? Tiene que ser una persona de repente orientada a los resultados. Esto es muy importante cuando hablamos de aspectos comerciales, ¿correcto? Entonces, imagínate si es una persona que ante la primera negativa se desmotiva y ya no quiere vender, ¿correcto? Entonces tiene que ser una persona que puede perseverar ante la negativa, que puede buscar estrategias para justamente lograr sus metas comerciales. La planificación y organización será otra competencia importante porque seguramente va a tener diferentes citas o de repente diferentes actividades y hay que agendarlas y hay que cumplir también con esas citas, entonces tiene que ser una persona organizada. Y el tema de la persuasión también es importante, ¿no? Cómo buscar recursos para poder convencer a la persona de que adquiera el producto que tú estás vendiendo. Entonces, de alguna manera ya hemos identificado qué características básicas necesitamos para este perfil de puesto, por ejemplo, ¿no? Hay un tema que es importante cuando nosotros elaboramos el perfil de puesto.
Lo primero es que a veces nosotros queremos el súper colaborador y queremos que tenga un montón de conocimientos y como 10 años de experiencia o más, y que cuente con un MBA, un diplomado, una especialización, etc., ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Si bien sería ideal que tengamos todo eso, uno, de repente no lo requiere la posición, ¿no? Y dos, que hay que tener en cuenta que a mayor grado de experiencia, mayor grado de conocimientos, de especializaciones, también el perfil o la persona va a estar con unas expectativas salariales altas. Y a veces no es necesario para la posición. Entonces, enfoquémonos de manera precisa en qué es lo que va a hacer la persona y de acuerdo a eso determinamos cuáles son los requisitos. Otro tema que también a veces cometemos el error es que queremos que la persona sea multitask y que haga de todo un poco dentro de la organización. Y a veces exigimos que tenga esa experiencia, ¿no? Que venda, que atienda al cliente, que haga logística, que de repente administre el personal, que genere estrategias, etc. Entonces, buscar una persona con una experiencia tan diversa puede ser que nos complejice la búsqueda y captación de los candidatos, porque no van a haber muchos candidatos de repente que hagan todo eso, ¿correcto? Entonces es importante también, de repente sí pueden hacer funciones complementarias, como vender y atender en casa, por ejemplo, eso sí puede ser, o vender o atender al cliente, pero a mayor diversidad de funciones y exigencia en el perfil, también va a ser más difícil poder encontrar, ¿ok? Muy bien, una vez que hemos definido el perfil, que es el primer paso, vamos al segundo paso, que es el diseño del aviso, ¿correcto? En realidad el diseño del aviso, el objetivo es atraer a los candidatos que puedan ocupar esta posición, que tengan los conocimientos, experiencias, requisitos para esta posición. A veces recibimos un montón de CVs, pero ninguno calza para el perfil de puesto, ¿no? Entonces, en el aviso hay que ser muy específicos, muy claros, muy enfocados a lo que nosotros necesitamos y también tiene que ser atractivo, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta? Por ejemplo, este es un aviso que lo hemos diseñado nosotros con un PPT sencillo y que se ve bonito, atractivo, ¿correcto? Entonces, consideramos el nombre del puesto, una referencia acerca de la empresa, contarles un poquito del giro de negocio de la empresa, cuáles serían las funciones principales de esta posición, cuáles serían los requisitos que nosotros requerimos, y finalmente los datos de convocatoria. ¿Cuáles son las recomendaciones aquí? Es importante que el aviso sea bien específico, que no sea muy largo, porque también la gente de alguna manera pierde atención cuando es muy largo el aviso, y hay que poner de repente algún correo corporativo, si es que lo tuviéramos, para poder recibir los CVs. ¿Por qué es importante eso? Porque de alguna manera genera un poquito más de confianza que un correo personal, ¿no? A veces las personas han tenido malas experiencias con empresas informales y se dan cuenta un poquito de esos detalles. Si lo tenemos, en buena hora. Si no tenemos un correo corporativo, puede ser un correo con el nombre de la empresa, @gmail, no sé, pero un correo formal, ¿no? Y que sea fácil de recordar también, ¿correcto? Bien. Entonces, también tenemos que definir el estilo del diseño del aviso. Por ejemplo, este es un aviso más formal, ¿correcto? En donde nos presentamos de manera formal y de alguna manera proyecta formalidad. Pero si tu empresa de repente es una empresa más horizontal, más cercana, más jovial, de repente podemos mostrar un aviso que tenga la misma información, pero de manera diferente y que el impacto también sea diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí es un poco más el tú a tú, es un poco más informal, más cercano, ¿correcto? Y de alguna manera revela cómo eres tú como empresa, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, te dice, te estamos buscando, somos una empresa dedicada a la comercialización de artículos de oficina, y de alguna manera se dirigen siempre a ti como persona, ¿correcto? Entonces también hay que definir cuál sería el estilo que nosotros queremos proyectar como empresa en cuanto al tema de nuestras ofertas laborales, ¿sí? Una vez que hemos definido el tema del aviso, vamos al tema, antes que me olvide, es importante que cuando nosotros publiquemos nuestros avisos, tengamos cuidado de no incluir algunos datos que pueden considerarse discriminación. Hay una ley que es la 26772, en la cual de alguna manera se explica de que las ofertas laborales deberían evitar poner términos que induzcan o que generen discriminación, como el tema de raza, religión, sexo,
edad, incluso hasta universidad. A veces yo he visto avisos que te dicen, hombre no mayor de 45 años, que sea de estas universidades, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con eso, no es una buena imagen tampoco como empresa, ¿correcto? Y esto también puede ser sancionado, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado de la información que ponemos, estamos exponiendo también nuestra empresa con este tipo de avisos, hay que tener mucho cuidado, ¿correcto? Bien, y después viene la parte de la convocatoria. En la convocatoria, en realidad, es difundir esta oferta para que lleguen los candidatos adecuados para la posición. En realidad, lo más simple es comentarles a nuestros familiares o amigos de que estamos en búsqueda de esta persona para ayudarnos en este puesto de trabajo. Es algo muy sencillo de hacer también, y sobre todo, de repente, aprovechar de algunas personas que de repente tengan profesiones o experiencias afines, porque va a conocer gente de su círculo y de repente te puede referir a alguien, ¿ok? También utilizamos las redes sociales como LinkedIn y como WhatsApp, ¿no es cierto? LinkedIn es una red profesional en donde tú puedes postear algunos avisos, incluso tú puedes buscar candidatos, ¿no? Porque ves los perfiles de las personas, y si ves a alguien que te interesa, puedes conectarte con ella para poder enviarle tu oferta laboral, ¿ok? También hay grupos dentro de Facebook, grupos de profesionales, ¿no? Grupos que también publican avisos de empleo, ¿correcto? Las bolsas de universidades e institutos también es un servicio gratuito que ofrecen estas entidades y que tú de alguna manera puedes registrar tu empresa y puedes enviar los avisos y ellos lo publican tanto a sus alumnos como también a sus egresados y no tiene costo, por ejemplo. Y también algunas bolsas de trabajo. Hay algunas épocas en que bolsas laborales te permiten publicar avisos sin costo alguno, ¿correcto? Y también tenemos la bolsa del Ministerio de Trabajo que promociona empleos de manera gratuita, ¿ok? Es cuestión de investigar un poquito sobre estos canales y ver también cuál es el más efectivo para la posición que nosotros estamos. Y finalmente, llegamos al momento de la entrevista. La entrevista es una etapa crucial en el proceso de selección, porque es allí cuando nosotros conocemos al candidato, indagamos acerca de su experiencia, tenemos oportunidad de indagar acerca de algunas características personales, algunas competencias, y finalmente es una etapa en la cual nosotros tomamos la decisión de quién contratamos, ¿ok? ¿Qué debemos tomar en cuenta antes de la entrevista? Lo que nosotros sugerimos, en realidad, es que antes de la entrevista puedas tener una etapa intermedia, que es la preentrevista telefónica. ¿A qué se refiere con eso? La entrevista telefónica no es tan larga como una entrevista, y lo que tú haces es sondear si la persona cumple con algunos requisitos indispensables para la posición, ¿no? Por ejemplo, con el perfil anterior que nosotros habíamos visto, cotejamos si efectivamente tiene la experiencia en ventas intangibles, que conozca el tema de Microsoft Office, ¿no? Y algunos otros conocimientos, ¿no? Sondear la condición actual. Actualmente esta persona está trabajando, cuál es su remuneración, qué beneficios ofrece, y de alguna manera nosotros podemos comparar si la oferta que nosotros estamos ofreciendo es competitiva o de alguna manera es atractiva para esta persona, y si es que la persona cumple con estas condiciones, ¿correcto? Nosotros podemos decir que es un candidato aprobado para la siguiente etapa del proceso y aprovechamos la llamada para programar, sí, una videoentrevista, ¿correcto? Entonces, de alguna manera, es un paso previo que te permite filtrar rápidamente a los candidatos, ¿no? No tienes que pasar por entrevistas, digamos, un poco más extensas para poder determinar esto, ¿ok? Y finalmente, los que están calificados pasan a la siguiente etapa del proceso, que es la videoentrevista. Por el tema del contexto de la pandemia, ahora se está enfatizando mucho tener las entrevistas por videollamada, ¿no? Porque en realidad hay que tener algunos cuidados con respecto al tema de las entrevistas presenciales. Generalmente ya no se están haciendo, salvo casos muy, muy forzosos, ¿ok? Pero lo que se acostumbra ahora es tener una videoentrevista. Recomendamos tener una videoentrevista.
¿ya? No una entrevista telefónica necesariamente. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de ver al candidato, de poder observar cuáles son sus expresiones, que también nos revela algo de la persona, ¿correcto? Y de alguna manera podemos profundizar un poquito más, y además el contacto es un poco más directo también, que ellos también te vean quién eres tú, y que tú también puedas ver quiénes son ellos, ¿no es cierto? ¿Ok? Hay ahora muchas plataformas gratuitas para el tema de videollamada. Zoom es una, el WhatsApp también lo puedes utilizar para videollamadas, o sea, digamos que las herramientas las tenemos a disposición. Una vez que hacemos esta preentrevista y programamos la videoentrevista o las entrevistas, hay que prepararse para la entrevista. Esto es importante porque de alguna manera denota tu preocupación y tu esmero para poder entrevistar a la persona, y también te prepara para cualquier tipo de pregunta o cualquier duda que puedas resolver en el momento de la entrevista. Lo primero que recomendamos es que tengas una guía de preguntas, porque en el momento de la entrevista a veces tú te enteras de toda la vida del candidato y no sabes si realmente calza o no para el perfil de puesto, porque nos dejamos llevar por el relato, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener una guía de preguntas. ¿Qué le vamos a preguntar a esta persona? No necesariamente es una guía estricta, de repente vas a hacer otras preguntas adicionales conforme se vaya dando la entrevista, pero es importante tener esta guía. Hay que revisar el CV del candidato, ¿no? Porque a veces recibimos a los candidatos y no sabemos ni su nombre, ¿no? Entonces eso es algo un poco incómodo para el candidato también, ¿no? Entonces, revisar su CV, qué tipo de experiencia tiene, si por ahí vemos vacíos entre experiencia y experiencia, nos permite preguntar qué pasó en ese tiempo, qué estuvo haciendo, ¿no? Entonces, podemos identificar algunos temas que nos generan de repente interrogante y poder resolverla en ese momento. Y también tenemos que cuidar que, yo sé que es un poco difícil en este contexto, pero hay que cuidar también que el ambiente sea un ambiente tranquilo, que libre de ruidos, que tengas una buena conexión de internet para llevar la entrevista con la mayor fluidez posible, ¿correcto? Muy bien, iniciar la entrevista de manera puntual, ¿no? Eso también dice mucho acerca de ti, ¿no? Hay candidatos que nos han referido que han esperado 30 minutos, una hora, y que no se conectaron nunca con ellos, y eso deja mucho que desear con respecto a la imagen de la empresa, ¿correcto? Por un tema de respeto, también nosotros tenemos que estar puntuales en la entrevista. Muy bien, ahora les voy a presentar una estructura muy básica de entrevista, que es lo que generalmente nosotros preguntamos en la o cómo estructuramos una entrevista. Primero es darle la bienvenida a la persona, como les decía. Hay que comportarnos de manera amable, cálida, para que podamos generar también una confianza con el entrevistado, porque es una entrevista laboral. Igual va a estar nervioso, va a estar preocupado, y de alguna manera tenemos que generar un clima para que la persona se sienta tranquila, confiada, y podamos conversar tranquilamente, ¿correcto? La introducción es comentarle un poquito acerca de la posición que nosotros, para la cual esta persona está postulando, ¿correcto? Y cómo se va a llevar la entrevista. Vamos a estar 45 minutos, una hora conversando, yo te voy a hacer algunas preguntas, dar un poco del marco para que la persona sepa qué es lo que vamos a hacer. Luego viene el mapeo de la experiencia laboral. ¿Qué preguntamos allí? Nosotros hacemos un sondeo con el CV de en qué empresas ha trabajado, cuál era el puesto que ha ocupado, cuáles son las funciones que ha desarrollado. Ahí nos damos cuenta que tanto de alguna manera es compatible con lo que nosotros estamos buscando en el tema de experiencia. Y es importante también conocer por qué motivos salió de la empresa, ¿no? Ahí nos damos cuenta de muchos detalles, ¿no? Y nos damos cuenta también de la motivación de la persona para poder rotar laboralmente, ¿no? Lo hace por un tema económico, lo hace por el tema de desarrollo, y qué tanto nosotros le podemos ofrecer lo que él está buscando como expectativa laboral, ¿correcto? El tema de la motivación, por qué le gustaría trabajar con nosotros, es un tema muy importante. Luego entramos a las preguntas por competencia, que es una técnica que les voy a explicar brevemente para que tengan una referencia, pero de alguna manera nos permite sondear si la persona cumple con algunas características personales o habilidades para el puesto, ¿correcto? Y luego sondeamos algunas condiciones laborales también, ¿no? De repente, si es que tiene disponibilidad para trabajar en un horario rotativo, por ejemplo, algunas particularidades de esto, ¿ok? Y luego cerramos diciéndole, bueno, agradeciéndole la oportunidad, ¿correcto? Y también comentándole cuáles van a ser los siguientes pasos del proceso. Solamente para darles una referencia, cuando yo quiero indagar acerca de las habilidades o competencias del candidato, lo podemos hacer de muchas maneras.
A veces le preguntamos, ¿qué harías tú si, por ejemplo, se presenta una queja como el cliente, ¿no? Entonces la persona te empieza a contar lo que él cree que podría hacer en ese momento, ¿no es cierto? Pero a veces lo que él cree no necesariamente es lo que él hace, ¿no? Entonces, los reclutadores tenemos una técnica que se llama entrevista por competencia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Preguntar una situación específica del aspecto laboral en la cual sucedió algo y cuál fue la participación específica de ese candidato. ¿Cuál es la teoría de esta técnica? Es que si lo hizo bien anteriormente, tiene la posibilidad de volver a hacerlo en una futura oportunidad. Esa es la teoría, ¿correcto? Entonces, es una técnica 100% confiable. Lamentablemente les tengo que decir que no hay ninguna técnica 100% confiable, ¿ok? Sí te permite de repente minimizar los riesgos y conocer un poquito más a profundidad, pero no hay ninguna técnica que asegure al 100% que pueda predecir el comportamiento de una persona. Yo les pongo el ejemplo, ¿no? A veces nosotros estamos casados con una persona o vivimos con una persona y convivimos todos los días y pueden pasar 30 años y nunca la llegas a conocer completamente. Imagínate en una entrevista de 40 minutos, es imposible, ¿cierto? Entonces, como les decía, es una técnica que te permite de alguna manera sondear algunas características personales. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, en el tema de orientación al cliente, si yo quiero saber si esta persona es orientada al cliente, le puedo preguntar, recuerdo una situación en la cual te enfrentaste a una queja con un cliente. ¿Qué hiciste tú en esa oportunidad? La persona te lo cuenta y tú observas qué comportamientos tuvo en esa situación específica. Por ejemplo, si necesitamos una persona que solucione problemas, ¿no? Que se va a enfrentar a diferentes problemas y que tiene que tener esta capacidad para poder responder efectivamente. Le podemos preguntar, ¿no? Coméntame un problema que hayas afrontado en el trabajo. ¿Qué es lo que pasó y qué hiciste tú? ¿Correcto? Tolerancia a la presión, ahora que vivimos todos acelerados de alguna manera y que estamos en presión continua. ¿Cuál ha sido la situación en tu trabajo que te ha generado mayor presión y qué es lo que has hecho? ¿No? Entonces, nosotros hacemos estas preguntas y nosotros esperamos la respuesta del candidato. Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, frente a la pregunta, ¿recuerdas una situación en la cual te enfrentaste a una queja con un cliente? ¿Qué hiciste? ¿No? El candidato 1 señala, recibí una llamada de un cliente comentándome que su producto le había llegado en mal estado. Mi jefe no estaba, así que le dije que teníamos que esperar a que llegara, que lamentablemente no podía hacer nada al respecto. ¿Ya? Este es el candidato, lo que dice el candidato número 1. El candidato número 2, frente a la misma pregunta, te responde, recibí una llamada de un cliente comentándome que su producto le había llegado en mal estado. Mi jefe no estaba, así que le pedí disculpas por el inconveniente. Le pedí sus datos y le comenté que me comunicaría con él. Llamé a mi jefe y le dije que podía coordinar para que el delivery recogiera el producto y le dejara uno nuevo. Mi jefe lo aprobó y solucionamos el problema. Frente a estos dos comentarios, ¿a qué candidato yo seleccionaría? ¿No? Obviamente al candidato 2, ¿no? Porque allí vemos algunas actitudes que favorecen a la solución del problema, ¿no? Hace algo al respecto, trata de ubicar al jefe, propone una solución que beneficie al cliente, ¿no? En comparación al candidato 1 que se limitó a decir que no tenía al jefe al lado y que no podía decidir, ¿correcto? Entonces, de alguna manera, así sondeamos si la persona tiene características y competencias necesarias. Antes de terminar, importante la entrevista, no te dejes llevar por las primeras impresiones. Todos tenemos de alguna manera una primera impresión acerca de una persona. Lo que tenemos que hacer es escuchar un poquito cuál es la impresión que nos ha generado y corroborarlo en entrevista. Porque si nos quedamos con esa idea fija, podemos perder realmente a una persona con mucho talento y que pueda aportar mucho valor a tu empresa. Observa el lenguaje no verbal e indaga. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que estar atentos mucho al lenguaje verbal, porque de alguna manera el lenguaje verbal se puede modificar, pero el lenguaje no verbal no es tan fácil. Entonces, a veces hemos tenido experiencias que el candidato nos está contando un tema y está muy animado, y cuando le preguntamos, ¿y por qué saliste de tu última empresa?, su tono de voz baja, sus ojos miran hacia abajo, enlentece su ritmo. Entonces, allí estamos dándonos cuenta que algo pasó, ¿no? No sabemos qué, pero puede ser posible que algo sucedió y es el momento para indagar y repreguntar. Y cuéntame un poquito más a detalle, qué es lo que pasó, saliste bien, por qué, porque sí. Entonces, esos pequeños detalles nos dan información del candidato y hay que repreguntar para saber específicamente qué es lo que está ocurriendo, ¿correcto?
véndele tu emprendimiento. Eso es importantísimo, ¿ya? Porque a veces muchos emprendedores nos comentan que de alguna manera tienen dificultades porque se comparan con empresas más grandes o empresas transnacionales, y yo cómo compito en la oferta con ese tipo de empresas. En realidad, un negocio nuevo, un emprendimiento, tiene muchas características muy interesantes y tenemos que saber proponerlas, ¿no? Por ejemplo, que puedes crecer con la empresa, que tienes la oportunidad de hacer diferentes cosas, que tienes contacto directo con los gerentes o con los que toman la decisión, que puedes implementar proyectos, coméntale un poco cuál es tu visión como empresa, hacia dónde quieres llegar. Entonces, de alguna manera, puede ser una característica interesante para el candidato y puede incluso comprarse tu emprendimiento y querer apoyarte en ese sentido, porque también implica su crecimiento personal. Anota tus impresiones, porque vamos a entrevistar a diferentes candidatos y después no nos acordamos, ¿no? De cada candidato. Agradece el tiempo tomado en la entrevista y coméntale sobre los siguientes pasos del proceso. Y también comunica los resultados del proceso a los candidatos. Algunos aspectos complementarios, siempre decimos que mientras mayor información tengamos del candidato va a ser mucho mejor, ¿no? Evaluaciones técnicas, por ejemplo, si es que vas a contratar un asistente de gerencia y necesites que redacte cartas, en la entrevista puedes hacer que redacte una carta y que te la envíe, y ahí tú ves la redacción, la ortografía, la estructura, cómo se comunica. Por allí que también, si tienes una persona en ventas, puedes hacer un role-playing, ¿no es cierto?, en donde él te ofrezca un producto y ve cómo se desenvuelve esa persona. Evaluaciones médicas, algunas posiciones requieren también las evaluaciones médicas de esta persona, los candidatos. Evaluaciones psicológicas, si quieres tener una información adicional acerca de aspectos de personalidad del candidato, también puedes pedir que hagan estas evaluaciones para tener información complementaria. Referencias laborales. Es importante también que puedas llamar de repente a un jefe anterior y poder sondear cómo se desempeñó esta persona. Siempre tienes que pedirle permiso a la persona para hacer esta referencia laboral. En la entrevista le tienes que pedir el permiso, ¿correcto? Verificaciones penales y judiciales. Algunas veces cuando ya vas a contratar a la persona o estás viendo la posibilidad de contratar a la persona, les pides estos documentos, que es una parte complementaria también del expediente del candidato. Bien, creo que ha sido, digamos, un recorrido súper rápido del proceso de selección. Como decíamos, el factor humano es súper importante, determina mucho el éxito de la empresa. Estamos en un contexto muy, muy, muy difícil, y si tenemos la oportunidad de generar oportunidades para otras personas que nos ayuden al crecimiento de nuestra empresa y que de alguna manera nosotros también podamos apoyarles al crecimiento y desarrollo de ellos como personas y profesionales, en buena hora, ¿no? Allí les dejo mi correo electrónico para las personas que de repente requieran recibir un balotario de preguntas por competencias, para que de repente por ahí lo puedan tener y ya no estén pensando qué pregunta van a hacer. Me escriben a mi correo electrónico, yo les voy a pasar un balotario de preguntas por competencias para que los puedan tener y para que les pueda ayudar también en sus entrevistas laborales. Me pueden buscar por LinkedIn, en Facebook también tenemos una página de la empresa, así que gustosos de poder ayudarlos. Gracias. Genial, Romy, muchísimas gracias. Me queda la frase con una de las que iniciaste, que fue que todos los entrevistados son posibles clientes, y en verdad que creo que la gran mayoría de empresas no lo tienen en cuenta. En verdad que es el hacer un proceso de entrevistas, de convocatoria, donde le demuestres al candidato que realmente es importante, me parece que genera mucho valor y habla muy bien de la empresa. Yo tengo algunas consultas ahí, abusando de tu confianza. Sí, dale, dale. La primera, entiendo que es súper subjetiva, va a depender de muchas variables, pero igual quisiera tener ahí un comentario tuyo, ¿no? Ahora mandamos una publicación, no sé, de una asistente para diseño gráfico, atienda la página de Facebook, un community manager. Y nos van a llegar pues, 700 CVs. Definitivamente no vamos a poder entrevistar a los 700 porque tendríamos que entrevistar 3 años. Pero ¿cuánto es lo mínimo que tú dirías que debemos entrevistar? ¿2, 3, 5? No lo sé. Sé que es un número bien difícil, pero lo que tú nos recomiendas.
Mira, en realidad hay posiciones que por el tema del tipo de experiencia y por el tema de los conocimientos, puedes entrevistar a varias personas, ¿no? Hemos tenido, y hay que tener en cuenta que se van, digamos, vamos filtrando conforme vamos avanzando en las etapas del proceso. Entonces, tú puedes tener de repente 50 CVs, pero de esos 50 CVs pasan filtro 20 y te aceptan las condiciones laborales unos 10 y pasan por evaluaciones unos 5 y finalmente tienes tu terna, ¿no? Claro. Entonces tú consideras más o menos un aproximado de 50 CVs para poder tener de repente al candidato ideal, ¿no? Hay posiciones que son muy específicas y que Sí. no vas a poder encontrar muchos candidatos. Entonces, si encuentras 3, 4, 5 candidatos con mucha, es mucha suerte, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la especificación del puesto para saber de que de repente en algunos puestos vamos a tener mayor oportunidad de ver un rango un poquito más amplio de candidatos y otros que realmente va a ser mínimo y que tienes que apuntar a cuál puede ser el mejor en ese caso, ¿no? Uh-huh. Genial, genial. Ahora, Ronald tiene una consulta y se acaba de conectar Royal. Bueno, ya está conectado. Ronald, te escuchamos. Hola. Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Hola Romy. Primero gracias por sumarte. Como te dije, bueno, mi cámara comenzó a fallar, esos temas en vivo que siempre suceden. Pero gracias por siempre tu disposición y tu ganas de dar contenido, ¿no? Creo que eso coincidimos y nos conocemos hace mucho, no hace poquito tiempo. Creo que siempre había ese espacio de servicio en otros espacios, ¿no? Mi pregunta era, ¿qué pasa con...? Porque sucede que los emprendedores, por ejemplo, cuando están iniciando, los sueldos no son muy altos. ¿Sí? Okay. Y la paga no es muy alta y es muy probable que la rotación sea bastante alta en cuanto al personal que puedas tú captar como emprendedor. En esta ocasión, para puestos de rotación alta, sabiendo de que tú tienes muchas posibilidades de pago, de un buen sueldo, por lo que estás comenzando, ¿qué sugerirías o qué sugerirías a los emprendedores? No sé si es un tema de igual hacer todo este proceso rápido o acortarlo. ¿Qué sugerirías? Mira, en realidad con respecto a ese tema, es importante que los emprendedores puedan tener como que alternativas para que la propuesta que ellos hagan sea atractiva e interesante, ¿no? Uno de los temas es ciertamente la remuneración salarial, por eso es que es importante que nosotros podamos comparar con el mercado en empresas similares, ¿correcto? ¿Cuál es la banda remunerativa que se está ofreciendo? No me voy a comparar con una empresa transnacional o una empresa grande porque definitivamente no lo puedo hacer, pero sí de repente averiguar, hay algunos avisos que ponen justamente el tema de la banda salarial y ver si somos competitivos o no. Lo otro es poder hacer un pack de beneficios que pueda ser interesante para la persona, ¿no? Por ejemplo, el tema del flex time, o el tema de, por ejemplo, teletrabajar, o por allí hay algunos beneficios adicionales, capacitaciones internas, asumir proyectos interesantes para la persona. Entonces, de alguna manera, compensamos la remuneración salarial. Otro tema que es importante es el clima laboral, ¿no? Porque en realidad hay muchas personas que prefieren trabajar en una empresa en donde hay apertura, hay confianza, hay esta iniciativa de poder trabajar juntos de la mano, que empresas que no necesariamente son características de este tema. Entonces, nosotros como emprendedores tenemos que saber cuáles son nuestras ventajas competitivas para poder ofrecer a las personas, ¿no? Si es un puesto que nosotros estamos identificando que va a rotar altamente, hay que congregar a mayor número de personas, incluso podemos tener backups, ¿no? O sea, por ejemplo, si congregué a 100, es una exageración, pero si congregué a 50 personas, de repente voy a entrevistar a 10 y me van a quedar 3, ¿no? Yo escojo a una porque justamente necesito a esa persona para esa posición, pero los otros 2 también me gustaron, ¿no? Entonces, yo de repente en alguna oportunidad también voy a utilizar esa base, si es que esta persona de repente no se adapta, no funciona o rota, y voy a convocar a esa persona también que quedó en backup para ver si todavía sigue interesada. Ya no tengo que hacer todo el proceso, por ejemplo, ¿no?
Entonces, eso también es importante, y si tienes una alta rotación, también tienes que preguntar por qué, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ciertamente hay posiciones que rotan, y es lo natural, ya sobre todo hay posiciones operativas en gente joven, ¿no? que naturalmente rotan, pero si hay una rotación muy alta, tenemos que preguntar a la gente por qué quiere u opta por otras ofertas laborales. Allí es donde nosotros podemos encontrar alguna solución o alguna alternativa quizás para poder retener más tiempo las personas y estabilizarlas, ¿no? Uh-huh. Romy, muchísimas gracias y me ayuda a aclarar algunos puntos. Ok, pasamos a Roger, ¿cierto? Que tiene otra pregunta. Sí. Gracias. Hola Roger, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romy? Qué gusto tenerte aquí en webinar. Sí, eran unas preguntas. La primera, justo cuando lo que habías hablado hace un momento, hay un tiempo de prueba óptimo, bueno, se supone que son 3 meses, pero según ya tú con la experiencia que tienes, no sé si son 3 meses, es el tiempo idóneo. Y eso es una pregunta muy subjetiva, ojo. Sí. Luego, Pero válido. Sí, luego ¿hasta qué punto es bueno poner o no poner el sueldo, ¿no? En el aviso, ¿ya? Y lo otro es, sí, decías una pregunta que se le hace a los candidatos, y bueno, a muchos se nos hacen cuando somos candidatos alguna vez, es como si sobrellevamos bien si tenemos tolerancia para la presión, algo así, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo medirla? Porque a veces es subjetivo o a veces el candidato puede mentir también, ¿no? Entonces, ¿cómo poder evaluar eso, no? Qué complicado, ¿no? Ok, bien, Roger, gracias por tus preguntas. En cuanto al tema remunerativo, si poner o no remuneración, en realidad, si es que es una remuneración atractiva y que no vas a poder mover, que no hay oportunidad de mover ese rango salarial, podrías ponerlo como un filtro, ¿no? Las personas que no están interesadas en ese sueldo, de repente no van a participar, y eso te ayuda un poco al filtro, pero en realidad si somos emprendedores, estamos sondeando mercado, de repente podemos tener cierta flexibilidad para poder mover un poquito el paquete remunerativo. Si es que tú estás interesado en ese candidato específico, es recomendable no ponerlo. Lo que sí hay que sondearlo en una etapa previa a la entrevista, ¿no? Una preentrevista en la cual nosotros exploremos cuáles son las expectativas salariales y finalmente si esto calza un poco con lo que nosotros podemos ofrecer, ¿no? Entonces, de alguna manera, hacemos pasar a la entrevista un poquito más larga solo a aquellas personas que estamos dentro del rango remunerativo, ¿ya? En el tema de tolerancia a la presión, en realidad uno de los consejos que nosotros hacemos es esta técnica de las entrevistas por competencias, ¿no? Les preguntamos un poquito, que todos pasamos por situaciones de tensión y que de alguna manera nos podemos sentir presionados. Lo que nos ha servido mucho es que nosotros, cuando generamos un buen clima de confianza con el candidato y de alguna manera no juzgamos o no criticamos las respuestas del candidato, la persona naturalmente baja sus defensas y puede ser un poco más sincero o más transparente con respecto al tema de contar sus experiencias, ¿no? Imagínate que yo te estoy entrevistando y que te pongo una cara de horrorizada por algo que tú me dices. Inmediatamente la persona va a saber que no está dando la respuesta correcta y se va a cuidar o va a empezar a elaborar algunas respuestas, ¿no? Siempre hay una posibilidad de que la persona de alguna manera no sea tan honesto o que elabore información. Eso siempre existe el riesgo. Pero con la técnica de competencias le preguntamos sobre situaciones y empezamos a indagar por detalles. Entonces es un poco más difícil que la persona elabore una respuesta tan elaborada o tan detallada y en algún momento se pierda en el discurso. Y es por eso que nosotros también tenemos que observar un poquito acerca de cuáles son los comportamientos de esta persona, ¿no? A veces incluso en la misma entrevista, le haces una pregunta un poquito más acuciosa y ves que la persona de alguna manera se incomoda, se enrojece, ¿correcto? Entonces hay que ir observando, porque eso también nos da información del candidato. No hay prueba 100% que te pueda identificar, como les decía, si esta persona va a poder soportar la presión o no. Otro de las herramientas que nosotros utilizamos es la referencia laboral, ¿no? Nosotros podemos llamar con permiso del candidato a los jefes o personas que han trabajado con esta persona para indagar cómo se ha comportado esa persona y cómo reacciona, por ejemplo, el tema de la tolerancia a la presión. Es otra información adicional que nos permite entender el tema. Y perdóname, la primera pregunta, ¿cuál era? Sí, sobre el tiempo de prueba.
Perdón, el tiempo de prueba. Mira, en realidad el tiempo de prueba es un tiempo en el cual la persona va a ingresar a la organización y se va a relacionar con las funciones y el puesto de trabajo. Hay que dejarle un periodo a la persona para que pueda adaptarse a la función, porque está entrando en un ambiente nuevo, en una cultura nueva, entonces tiene que pasar por un proceso de adaptación para poder desempeñarse adecuadamente. Creo que 3 meses es un tema adecuado, a menos que identifiquemos un comportamiento como una falta grave, ¿no? Si es una falta grave y que tiene que estar involucrado con un tema ético o de responsabilidad, etcétera, entonces sí es importante poner foco y de repente no va a llegar necesariamente a los 3 meses, ¿correcto? Pero también es importante asegurarse que le brindemos la información necesaria y que lo capacitemos adecuadamente para que esa persona pueda pasar por el periodo de prueba y que pueda adaptarse adecuadamente. Muchos empleadores nos olvidamos de eso y la persona falla, pero falla porque no le dimos información, porque no lo entrenamos, porque no lo acompañamos y le dimos feedback, ¿no? Entonces, a tener cuidado también en esos aspectos, ¿no? Para tener un promedio, una persona profesional, administrativa, tiene 3 meses más o menos, cuando son puestos de jefatura o gerenciales, 6 meses más o menos por la responsabilidad. Gracias, Romy. Ojalá que te haya respondido a las preguntas. Sí, sí. Gracias. Ok. Gracias, sí. Romy, te hago una consulta que nos hacen por Facebook. Okay. Nos dicen, no sé si tienes un top 3 de los canales de reclutamiento que nos recomiendas para emprendedores. De hecho, ya lo mencionaste, pero digamos, dijiste LinkedIn, hay no sé qué otras webs podrían ser para que nos recomiendes en este escenario de pandemia, ¿no? De emprendimientos así explosivos, digamos. Ok, perfecto. Mira, el canal va a depender mucho de qué tipo de posición sea, ¿ya? Incluso para escoger bolsas laborales, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a contratar gente joven, de repente incluso han utilizado temas de WhatsApp o Instagram para poder, digamos, hacer las convocatorias. El LinkedIn es una red profesional que puedes postear cualquier puesto y siempre vas a tener réplica y en realidad no tiene costo para poder postear información. Los grupos de Facebook también pueden funcionar adecuadamente y siempre el tema de referencia. O sea, yo el primer canal que utilizo siempre es preguntarle a alguna persona si conoce a alguien que me pueda referir, porque además, de alguna manera, si es tu amigo o tu familiar, generalmente siempre te refiere a una persona de la cual ha visto o ha conocido y de alguna manera es un adicional o un plus, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de bolsas laborales, el tipo de computrabajo son para puestos administrativos o operativos, un boomerang es para puestos profesionales, LinkedIn ya está entrando incluso a ver practicantes, puestos operativos, ejecutivos comerciales, o sea, en realidad es variado y tiene una buena convocatoria o buena respuesta, ¿no? Yo lo que les comentaría es que si recién están iniciando, puedan probar diferentes canales. O sea, mientras más canales nosotros tengamos, mayor difusión de nuestra convocatoria y más recepción de currículums también. A más personas llega nuestra oferta, ¿no? Y poco a poco vas a ir discriminando por experiencia propia cuál es la que te resulta mejor, ¿no? Genial, genial. Vamos a tomar en cuenta esos canales. Yo tengo una consulta, esta sí es personal. Ya, sí, En un contexto de pandemia tenemos, digamos, a muchos profesionales que han perdido su trabajo, entonces, digamos, son personas, digamos, sobrecalificadas para algunos puestos que están saliendo, que se están ofertando ahora. Y por otro lado, el emprendedor dice, oye, yo estoy buscando a alguien, digamos, junior y viene alguien más senior, entonces, como que me quedo corto, probablemente solamente me acepte hasta que encuentre un trabajo y me deje. Entonces, ¿cómo lidiar con esa situación? ¿Recomiendas arriesgarse al emprendedor a contratar a esta persona, digamos, sobrecalificada? Y en todo caso, si se arriesga, ¿qué puntos tiene que dejar en claro con el candidato?
Sí, en realidad este contexto de pandemia nos ha impactado en el aspecto laboral muy fuertemente y hay muchas personas que se han quedado sin empleo y que están en búsqueda de ofertas laborales, ¿no? Si yo, por ejemplo, primero hay que ver la brecha de sobrecalificación, ¿no? O sea, definitivamente de un asistente a un gerente hay mucha brecha y hay mayor riesgo, digámoslo así, ¿no? Pero si es un grado, de repente podríamos incluso arriesgarnos a conocer a la persona, ¿no? Porque a veces nosotros decimos está sobrecalificado, nos va a pedir mucho, pero cuando le ofrecemos nuestra propuesta como empresa, les comentamos un poco acerca de cuál es nuestra visión, hay gente que incluso se puede arriesgar y que prescinde un poco del tema de remunerativo para tener una mejor experiencia laboral, ¿no? Hay gente que valora mucho el tema de la flexibilidad de tiempos, el tema de teletrabajo es un tema que están valorando mucho los candidatos, ¿no? Lo primero que te preguntan es, ¿voy a trabajar de manera presencial o voy a trabajar en teletrabajo, ¿no? Entonces, yo creería de que hay que medir en qué grado hay la brecha, ¿no? Y hay que arriesgarnos a conocer a la persona, cuáles son sus motivaciones, si su rango salarial es demasiado alto o está cerca de lo que nosotros ofrecemos, si ha tenido algunos beneficios y qué le interesa también tener como beneficios si es que yo se lo puedo ofrecer, ¿correcto? Por ejemplo, como te decía, el tema del flex time, el tema de manejar los propios tiempos, es algo que le interesa a la gente, el tema del teletrabajo también, ¿no? Entonces, sí es importante que de repente no te vas a arriesgar con todos, pero sí alguno que te llame la atención y que tú crees que se pueda ajustar, hay que conversar con esa persona, ¿no? Genial, genial. Bueno, ¿tú tenías otra consulta o te vi ahí apretando la pantalla? Creo que Está muteado, está muteado. Sí, estaba muteado. No, agradecerle a Romy por su tiempo, de verdad. Es muy interesante la exposición y de hecho que a muchos nos va a servir, ¿no? Muchas gracias a ti por Gracias. acompañarnos. Gracias a ti. No, Romy, y te dejo también agradecerte y como te dije, ¿no? Creo que tu disposición de hacer otros webinars de otros temas específicos o también apoyarnos en el programa de mentorías. Creo que hay varias cosas que podemos aportar de nuestras experiencias profesionales y que le va a servir a toda esta comunidad que siga avanzando, ¿no? Solamente acuérdense, por ahí me escribieron un par de amigos, pueden ver a Romy en la grabación, en la comunidad, en el grupo Emprendedores Nikkei Perú, y si no también a través de nuestro canal de YouTube. También va a estar subido esto en los próximos días, así que Wow, que te si exposición. no, me preguntaron, llegué tarde, recién estoy viéndolo, no hay problema, va a estar grabado y va a estar subido en el canal para que lo puedan ver cuando deseen. Sí, gracias Ronald en realidad por la invitación, gracias chicos. En realidad que en estos momentos creo que es importante apoyarnos, es una situación muy compleja, muy sui generis y creo que hay que tener mucha disposición para poder ayudarnos entre todos, ¿no? Y creo que esa es la idea, ¿no? De repente no tenemos todos los conocimientos o no sabemos todas las fórmulas mágicas, pero sí es importante la disposición y en cualquier momento, con todo gusto, estamos aquí para apoyarnos, ¿no? También dejarles el ofrecimiento si hay alguna persona que quiere contactarse con nosotros para tener el balotario de preguntas o poder resolver alguna consulta que les hayan quedado después de revisar la grabación o el video, estamos a su disposición. Genial, Romy, muchísimas gracias nuevamente y definitivamente vamos a tener ahí más proyectos con Emprendedores Nikkei y con Cana, en beneficio de todos los emprendedores, ¿no? Un abrazo y hasta la próxima. Listo, un abrazo para ustedes, estamos en contacto, cualquier cosita, gracias por la oportunidad. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.